En un rincón olvidado de la zona rural, donde los caminos de tierra guardan secretos del tiempo, vivía una madre marcada por el abandono. Su casa, una estructura modesta que resistía más por necesidad que por fuerza, era el único refugio para ella y sus 3 hijos pequeños. El viento cruzaba las ventanas rotas como un visitante frecuente, arrastrando consigo la soledad que se hacía rutina. La vida allí era dura, silenciosa y llena de ausencias, especialmente la del hombre que un día prometió jamás irse. Pero en medio de tanta carencia, un pequeño milagro comenzó a romper la oscuridad. Cada mañana, sin fallar, alguien dejaba pan y leche en su puerta. Nadie tocaba, nadie hablaba, nadie esperaba agradecimiento. Solo aparecían, tibios, frescos, como si fueran un abrazo escondido. Y ese gesto se convirtió en el hilo que mantenía en pie a la familia. Para Elena, la madre rechazada, aquel alimento no era solo comida, era esperanza. Era la prueba de que, aun cuando la vida la golpeaba sin tregua, alguien ahí afuera la veía. Alguien sabía de su lucha silenciosa, de las noches sin sueño, de las lágrimas que escondía de sus hijos. Los pequeños despertaban cada día con la emoción de encontrar el pan fresco, creyendo que la magia los visitaba. Sus risas iluminaban una casa que antes solo conocía la tristeza. Y aunque Elena también sonreía, su corazón cargaba una pregunta constante. ¿Quién podía ser capaz de tanta bondad? ¿Quién conocía su necesidad sin pedir nada a cambio? ¿Y por qué lo hacía en silencio? La rutina del milagro diario se volvió parte de la vida de la familia, tan natural como el amanecer. Pero también se convirtió en una sombra que acompañaba cada pensamiento de Elena. Ella no podía evitar imaginar rostros, nombres, historias posibles detrás de aquella generosidad. Tal vez un vecino compasivo, tal vez un desconocido que pasó por el camino. O tal vez alguien del pasado, alguien que no se atrevía a mostrar su rostro. La incertidumbre la mantenía despierta en las noches, observando por la ventana con el corazón inquieto. Elena no sabía si debía descubrir la verdad o proteger el misterio que los alimentaba. Porque temía que, al hacerlo, el milagro desapareciera. Y perderlo significaba enfrentar nuevamente el hambre. Sin embargo, con cada amanecer, la necesidad de respuestas crecía dentro de ella. Ya no era solo una madre buscando comida para sus hijos, ahora era una mujer buscando verdad. La bondad anónima que llegaba a su puerta la conmovía profundamente, pero también la inquietaba. ¿Era un ángel terrenal tocando su vida, o un fantasma del pasado tratando de enmendar culpas? Su corazón oscilaba entre la gratitud y el temor, entre el deseo de saber y el miedo a descubrir. Porque la verdad, cuando se oculta demasiado tiempo, suele doler cuando sale a la luz. Aún así, Elena sabía que no podía vivir eternamente en la sombra de la incertidumbre. La vida había sido demasiado cruel para ignorar un gesto tan persistente. Y algo le decía que aquel misterio no era un simple acto de caridad. Una madrugada fría, mientras el cielo aún era un océano de oscuridad, algo cambió. Elena escuchó un sonido distinto, un paso, un crujido, un susurro del destino. Sintió el corazón acelerarse como si hubiera esperado ese momento desde hacía meses. Se acercó a la puerta sin abrirla, conteniendo la respiración. Al otro lado, una presencia humana dejaba el pan con manos temblorosas. El silencio, antes cálido, ahora se volvió eléctrico, cargado de revelaciones. Ya no bastaba con imaginar quién estaba detrás del milagro. Era hora de saber. Era hora de enfrentar la verdad que la vida había puesto en su umbral. Ese instante marcó un antes y un después en la historia de Elena y de sus hijos. Porque la pregunta que la acompañó durante tantos amaneceres al fin tenía forma. Y descubrirla la llevaría por un camino que jamás habría imaginado recorrer. Un camino donde se entrelazaban el dolor, el arrepentimiento, la esperanza y una nueva oportunidad. Lo que estaba por descubrir no solo cambiaría su rutina, sino su destino entero. Era el comienzo de una revelación que abriría heridas y también puertas. Una verdad que, aunque dolorosa,
traía consigo la semilla de un posible renacer. Porque a veces, detrás del silencio, se encuentran los corazones más rotos. Y también los que más desean sanar. Así inicia esta historia, con una madre luchadora, 3 niños inocentes y un milagro que llega sin palabras. Un milagro que esconde un rostro conocido, una deuda emocional y un acto de amor tardío. Una historia donde la esperanza nace de las ruinas y donde el pasado regresa para pedir perdón. Elena está a punto de descubrir quién dejó pan y leche en su puerta durante tantos meses. Y cuando lo haga, su vida cambiará para siempre. Porque no existe gesto pequeño cuando se hace con el corazón. Y no existe verdad que pueda permanecer oculta cuando la luz del amanecer decide revelarla. Prepárate para conocer esta historia de amor, dolor, reconciliación y renacimiento. Una historia donde incluso lo roto puede volver a encontrar su forma. El viento de la madrugada siempre llegaba primero que el sol sobre aquel valle perdido. Se colaba por las rendijas de la casita de madera, moviendo las cortinas descoloridas. La casa estaba vieja, inclinada, como si también cargara el peso de los años y del abandono. Las tablas del piso crujían con cada paso, recordando historias que nadie se atrevía a contar. En el techo, las goteras marcaban manchas oscuras que hablaban de inviernos duros y silencios largos. Pero para ella, esa casita frágil era el último refugio que el destino no había logrado arrebatarle. Allí dormían sus 3 hijos, arropados con mantas finas y sueños que intentaban no romperse. Cada rincón tenía el olor mezclado de pobreza, café aguado y esperanza terca. Y cada amanecer traía consigo la misma pregunta, cómo alimentar a quienes más amaba. La madre se llamaba Elena, aunque hacía tiempo que nadie la llamaba por su nombre con ternura. En el pueblo la conocían como la madre rechazada, como si su dolor fuera un título permanente. Su marido se había marchado una noche de lluvia, dejando solo una nota arrugada sobre la mesa. Decía que estaba cansado de la miseria, de las deudas, de los llantos y de la tierra seca. Desde entonces, Elena aprendió a sostener la casa con manos temblorosas pero decididas. Lavaba ropa para vecinos, recogía leña, limpiaba corrales, aceptando cualquier trabajo que apareciera. Sus manos tenían grietas profundas, pero todavía sabían acariciar con suavidad las mejillas de sus hijos. Su rostro mostraba ojeras y cansancio, pero en sus ojos quedaba un brillo que se negaba a apagarse. Era el brillo de una madre que, aunque rechazada, se negaba a rendirse. Aquella mañana, como todas, se levantó antes que el cielo aclarara por completo. El silencio era tan denso que podía oír el respirar suave de los niños en el cuarto contiguo. Se puso el mismo delantal gastado, con manchas de harina y de vida difícil pegadas a la tela. Se acercó a la ventana y miró el horizonte gris, esperando no saber exactamente qué. Durante mucho tiempo, la respuesta a su miedo había llegado de la forma más inesperada. Allí, justo en el umbral de su puerta, aparecían cada día pan fresco y una botella de leche. Sin notas, sin voces, sin pisadas que delataran al corazón generoso que los dejaba allí. Solo ese olor tibio, reconfortante, que llenaba la cocina haciéndola olvidar por un momento la miseria. Ese pequeño milagro era lo que la mantenía de pie cuando todo lo demás parecía caerse. La primera vez que encontró el pan y la leche, pensó que era un error. Miró a su alrededor, buscó con la mirada algún vecino escondido entre los árboles. Pero no vio a nadie, solo la neblina levantándose perezosa sobre los campos de tierra seca. Tomó los alimentos con manos temblorosas, con miedo de que alguien apareciera reclamándolos. Dentro de la casa, sus 3 hijos la miraban con ojos grandes y vacíos de desayuno. Cuando puso el pan sobre la mesa, el menor sonrió por primera vez en varios días. El crujido de la corteza al partirlo sonó como una promesa pronunciada en voz baja. Elena no preguntó nada en voz alta, solo murmuró un gracias que se perdió en el aire frío. Desde ese día, el umbral se convirtió en un altar silencioso de gratitud y misterio. Con el paso de las semanas, el milagro se repitió sin fallar ni una sola mañana.
pan y leche, como un reloj que nunca se atrasaba en medio del campo. Aunque el cielo estuviera cubierto de nubes negras, allí estaban, esperándolos en la puerta. Cuando el viento soplaba fuerte y la lluvia golpeaba el techo, también aparecían. Ni la tormenta ni el barro detenían aquel gesto oculto, casi imposible de explicar. A veces, el pan llegaba aún tibio, como si hubiera salido del horno pocos minutos antes. La leche, blanca y fresca, se convertía en el tesoro más valioso de la pequeña cocina. Con ella, Elena hacía café para engañar el cansancio y mezclaba migas para los niños. Cada bocado era un recordatorio de que, en algún lugar, alguien todavía pensaba en ellos. Sin embargo, junto con la gratitud crecía también una inquietud que no la dejaba dormir. ¿Quién pondría, día tras día, esos alimentos frente a una casa que casi nadie visitaba? Elena repasaba mentalmente los pocos nombres de personas que aún le dirigían la palabra. La vecina más cercana vivía a casi una hora caminando y apenas tenían trato. El dueño de las tierras donde trabajaba a veces ni siquiera la miraba a los ojos. Los demás la veían como una carga, una mujer dejada atrás, con demasiados hijos y poca suerte. ¿Sería algún desconocido que viajaba por los caminos de tierra antes de que el sol saliera? ¿O quizá alguien del pueblo que prefería esconderse para no ser descubierto? Cuanto más lo pensaba, más sentía que su corazón se llenaba de gratitud y de miedo a la vez. Por las noches, cuando los niños ya dormían abrazados unos a otros para calentarse, ella pensaba. Se sentaba junto a la pequeña ventana, con una vela encendida y las manos entrelazadas. Miraba hacia la oscuridad del camino, como si allí pudiera encontrar una pista. A veces le parecía ver una sombra moverse, pero al parpadear ya no había nada. En otras ocasiones creyó escuchar pasos lejanos, hojas pisadas, un susurro ahogado. Entonces se preguntaba si debía salir, si era correcto intentar descubrir a su benefactor. Parte de ella quería agradecer personalmente, estrechar unas manos que imaginaba callosas y generosas. Otra parte temía que, si lo hacía, el milagro desapareciera para siempre, como un sueño asustado. Entre esa necesidad de saber y el miedo a perderlo todo, pasaban las horas más largas de su vida. Los niños, demasiado pequeños para entender del todo, vivían aquel misterio de otra manera. Para ellos, el pan y la leche se habían convertido en una especie de magia cotidiana. El mayor inventaba historias, diciendo que quizá era un ángel que se disfrazaba de campesino. La niña del medio, con sus trenzas despeinadas, decía que era la propia tierra agradecida. El más pequeño, con la boca llena de migas, solo reía y levantaba los brazos al cielo. Elena escuchaba en silencio, dejando que la fantasía abrigara sus corazones lastimados. No quería que supieran cuánto le dolía no poder llenar siempre sus platos por sí misma. Tampoco quería que vieran las lágrimas que a veces caían sobre el pan recién partido. Así, permitía que el misterio se convirtiera en un cuento que suavizaba su dura realidad. En el pueblo comenzaron a circular murmullos, aunque nadie se atrevía a hablarle directamente. Algunos decían que era pura suerte, otros que alguien sentía culpa por el pasado. Había quienes susurraban que el padre de los niños había regresado en secreto, arrepentido. Y que, por vergüenza, solo dejaba comida sin mostrar su rostro cobarde. Elena escuchó fragmentos de esas historias cuando bajaba a comprar sal o queroseno. Las miradas se clavaban en su espalda mientras ella contaba las pocas monedas que tenía. No respondía a los comentarios disfrazados de curiosidad, solo apretaba los labios y seguía caminando. Dentro de su pecho, una parte deseaba que fuera verdad, que alguien hubiera encontrado remordimiento. Otra parte se revolvía, negándose a aceptar de vuelta a quien los había dejado hundirse solos. Cada día que pasaba, el pan y la leche no solo alimentaban sus cuerpos, sino también sus preguntas. Elena empezó a notar pequeños detalles que antes se le escapaban en la prisa de la necesidad. A veces, junto al pan aparecía una servilleta de tela remendada con cuidado.
Otras, la botella de leche estaba envuelta en un paño para que no se enfriara demasiado. Aquello no era una ayuda improvisada, sino un gesto pensado, paciente, casi íntimo. Alguien se tomaba el tiempo de proteger cada cosa, como quien cuida algo muy preciado. Eso la conmovía tanto que, por momentos, sentía que el pecho se le llenaba de calor. Pero también hacía que el misterio se volviera más profundo, más imposible de ignorar. Porque nadie cuida así lo que entrega, a menos que el corazón esté profundamente involucrado. Una madrugada especialmente fría, el viento soplaba con tanta fuerza que la casa parecía temblar. Elena casi no había dormido, preocupada por el invierno que se acercaba sin piedad. Miró a sus hijos, acurrucados bajo mantas demasiado finas para tanta helada. Se levantó en silencio, con el deseo de adelantarse al milagro y sorprenderlo en el umbral. Abrió la puerta despacio, dejando entrar una bocanada de aire que le cortó la respiración. Allí estaban, otra vez, el pan y la leche, esperando como manos extendidas en la oscuridad. El cielo aún era una mezcla de azul profundo y negro, sin rastro de amanecer. Esa mañana, algo dentro de ella cambió, la gratitud se transformó también en determinación. Ya no quería solo recibir, quería saber quién sostenía, desde las sombras, la vida de sus hijos. Mientras tomaba el pan entre sus manos frías, tomó también una decisión silenciosa. No seguiría observando desde lejos cómo ese misterio organizaba sus días sin rostro ni nombre. Aunque el miedo a que todo terminara le apretara el pecho, el deseo de verdad era más fuerte. Sus hijos tenían derecho a saber que no estaban totalmente solos, que existía alguien que velaba por ellos. Elena decidió que, muy pronto, encontraría la forma de esperar a esa persona en el momento justo. Quizá escondida detrás de la puerta, quizá fingiendo dormir mientras escuchaba pasos. O tal vez siguiendo huellas en el barro, antes de que el sol las desdibujara. No sabía cómo lo haría, pero sabía que lo haría, porque la esperanza también necesita un rostro. Sin imaginarlo, en ese instante, cambió el rumbo de su propia historia y la de sus 3 pequeños. Elena pasó el resto del día con un nudo en la garganta que no lograba desatar. Mientras lavaba la ropa en el río, pensaba en cada gesto escondido tras ese pan tibio. Mientras recogía leña, imaginaba manos anónimas dejando la botella sin esperar agradecimiento. Y mientras preparaba una sopa rala para sus hijos, se sorprendía mirando la puerta. No para esperar comida, sino para esperar la verdad. La idea de descubrir quién estaba detrás de esa bondad comenzó a perseguirla. Era como una voz suave repitiéndole que había llegado el momento de saber. Que la vida no podía seguir sostenida por un milagro sin nombre ni rostro. Que había una historia detrás, y esa historia la llamaba. A la noche, cuando la casa quedó envuelta en silencio, Elena apenas podía cerrar los ojos. Encendió una vela, cuya luz temblaba como temblaba su propia decisión. El viento golpeaba las ventanas con insistencia, como si quisiera entrar a observar. El sonido de la naturaleza nocturna hacía que cada ruido pareciera sospechoso. Su corazón latía rápido, con una mezcla de miedo, ansiedad y esperanza silenciosa. Miró a sus hijos dormidos, cada uno abrazado a su pequeño tesoro de mantas. Ellos no sabían que esa noche sería distinta a todas las demás. No imaginaban que su madre estaba a punto de enfrentar un misterio que podía cambiarlo todo. Un misterio que, sin saberlo, ya formaba parte de sus vidas. Esa noche decidió quedarse despierta hasta el amanecer, oculta detrás de la puerta. Se sentó en silencio, con la espalda apoyada en la pared fría y los pies descalzos. El sonido del reloj viejo marcaba el paso del tiempo con golpes lentos e insoportables. Cada tic parecía empujarla hacia un destino inevitable. Se envolvió en un chal remendado, tratando de ahuyentar el frío que le calaba los huesos. Apretó los labios, recordando que ese sacrificio era por sus hijos. Por su seguridad, por su futuro, por esa luz misteriosa que había sostenido a la familia. No permitiría que la vida siguiera siendo una sombra sin explicación. Esa madrugada,
el misterio tendría que mostrarse. Pasaron las horas lentas, espesas, silenciosas como un rezo profundo. La vela se consumía poco a poco, formando figuras extrañas en la cera derretida. Elena sintió como el cansancio tiraba de sus párpados, pero se negó a dormir. Sabía que si cerraba los ojos, perdería la única oportunidad que tenía de descubrir la verdad. El viento disminuyó y de pronto la noche se volvió inquietantemente quieta. Ese tipo de silencio que anuncia algo, bueno o malo, pero algo. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como una advertencia. Abrazó el chal con más fuerza, dispuesta a enfrentar lo que viniera. Sus manos temblaban, pero no retrocedería. Justo cuando comenzó a clarear el cielo, escuchó el primer sonido. Un crujido suave, como hojas pisadas por pasos lentos y pesados. Elena contuvo la respiración, sintiendo como el corazón le golpeaba las costillas. La penumbra todavía ocultaba la figura que se acercaba por el camino de tierra. El sonido se hizo más claro, rítmico, constante, no era el viento. Su garganta se cerró un instante, pero mantuvo los ojos fijos en la puerta entreabierta. Sabía que ese era el momento que había esperado durante meses. Ese sonido era el preludio de una verdad escondida bajo la madrugada. Y ella estaba lista, aunque el miedo le mordiera el alma. Los pasos se detuvieron frente a la casa, tan cerca que pudo escuchar una respiración contenida. Elena sintió que el aire se hacía más pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Todo en ella gritaba que debía abrir la puerta, pero también que debía esperar. Porque había algo sagrado en ese instante, algo que no debía romperse con prisa. A través de la madera, percibió el leve sonido de una bolsa apoyándose en el suelo. Luego, un suspiro que parecía cargado de un peso emocional enorme. No era solo un gesto cotidiano, había sentimiento en esos movimientos. Una historia que no conocía, pero que palpaba en cada detalle. Entonces entendió que quien fuera, no actuaba por obligación. El silencio volvió a reinar, pero ya no era el mismo silencio frío de antes. Era un silencio cálido, humano, lleno de algo que no sabía nombrar. Elena apoyó lentamente la mano sobre la puerta, sintiendo el temblor de su propio pulso. Tenía dos opciones, esperar a que se alejara o abrir en ese mismo momento. Y ambas parecían correctas y peligrosas. Pero dentro de ella, una voz muy antigua y profunda la empujó hacia la verdad. Esa voz que solo las madres escuchan cuando algo va a cambiar sus vidas. Respiró hondo, cerró los ojos un segundo y apretó la madera. Este era el instante que separaría el antes y el después. Reuniendo el valor que le quedaba, abrió la puerta con un movimiento lento y casi silencioso. El aire helado entró de golpe, haciéndole arder los ojos y acelerar la respiración. Miró hacia afuera, hacia el camino que se extendía entre la bruma matinal. Y entonces lo vio, una figura que comenzaba a alejarse, con pasos torpes y discretos. Llevaba un abrigo oscuro y cargaba algo bajo el brazo, como si escondiera más que objetos. Su silueta era humilde, encorvada, como si llevara años conviviendo con el cansancio. Elena sintió una emoción inexplicable subirle por la garganta. Aquella figura no era un desconocido total, algo en su andar le resultaba familiar. Su corazón, sin permiso, susurró un nombre que creía olvidado. La niebla parecía envolverlo, protegiéndolo como un secreto antiguo. Pero Elena, impulsada por un coraje que no sabía que tenía, dio un paso hacia adelante. Sus pies descalzos tocaron la tierra fría, recordándole el peso del momento. Quiso llamarlo, pero su voz no respondió, solo salió un susurro quebrado. La figura se detuvo apenas un segundo, como si hubiera sentido la presencia detrás de sí. Después, continuó caminando, con un ritmo triste, casi resignado. Elena dio otro paso, esta vez más decidido, sintiendo como algo en ella despertaba. No podía dejar que se marchara sin revelar la verdad que había buscado por tanto tiempo. No cuando el destino estaba justo frente a ella, alejándose en la bruma.
Mientras la figura se desvanecía entre el amanecer, Elena sintió que ya no podía esperar más. Ese día marcaría el inicio de una búsqueda que no había planeado, pero que necesitaba emprender. Una búsqueda que la llevaría por caminos que creía olvidados y preguntas que temía formular. Porque aquel hombre, si es que era un hombre, cargaba una historia entre las manos. Una historia que se cruzaba inevitablemente con la suya. Y ahora que había visto su sombra alejándose, ya no podía mirar la puerta igual. Su vida había cambiado antes de que el sol terminara de nacer. Y aunque aún no conocía el rostro de la verdad, ya podía sentir su peso. La historia acababa de comenzar, y nada volvería a ser como antes. Elena regresó a la puerta con el corazón desbocado, incapaz de comprender lo que acababa de ver. El pan tibio seguía allí, envuelto con una dedicación casi amorosa, junto a la botella de leche. Pero nada podía compararse con la sensación que aún vibraba en su pecho. La silueta que había visto no era una sombra cualquiera, había algo profundamente humano en ella. Algo que removía recuerdos que creía enterrados bajo la pobreza y el abandono. Sus manos temblaron mientras recogía los alimentos, como si temiera romper algo frágil. El amanecer iluminaba poco a poco la escena, haciendo el momento aún más irreal. Era como si el día mismo quisiera revelar secretos que la noche había protegido por meses. Y Elena, sin quererlo, había cruzado un umbral invisible hacia una verdad inevitable. Mientras entraba a la casa, sus hijos comenzaron a despertar, ajenos al descubrimiento. Corrieron hacia la mesa, celebrando el pan como si fuera un tesoro recién encontrado. Sus risas llenaron la cocina de un calor que contrastaba con el frío que aún abrazaba a Elena. Ella los observaba en silencio, como si su mente estuviera lejos, en el camino lleno de bruma. La figura, su andar, la forma en que se detuvo por un instante, todo danzaba en su memoria. Era imposible no reconocer ciertos gestos, ciertas maneras de moverse. Pequeños detalles que solo quien ha amado alguna vez, aunque fuera en el pasado, puede distinguir. Su corazón, traicionero, insistía en recordar nombres que ella prefería olvidar. Nombres que marcaron tanto dolor como esperanza rota. Elena intentó concentrarse en preparar la mesa, pero su mente vagaba sin control. Mientras partía el pan, una punzada de duda le atravesó el pecho. ¿Y si realmente era él? ¿Y si el padre de sus hijos había regresado en secreto? ¿Y si la culpa lo había empujado a hacer lo que nunca hizo mientras estuvo a su lado? La idea la sacudió profundamente, como una tormenta inesperada. No quería creerlo, no quería abrir heridas que había tardado años en cerrar. Pero también sabía que la vida, cruel y generosa a la vez, podía ser impredecible. Y aquel gesto diario, silencioso y constante, tenía algo de arrepentimiento. Algo que solo alguien profundamente marcado por el pasado podría ofrecer. Sin embargo, otra parte de su corazón se negaba a aceptar esa posibilidad. Recordaba claramente la última noche, la tormenta, las maletas improvisadas. El portazo que resonó en la casa como una sentencia final. Recordaba sus palabras duras, su mirada perdida, su incapacidad de quedarse. Nada en su despedida había insinuado un posible regreso lleno de bondad. Nada en él parecía capaz de sostener a sus hijos desde la distancia. Entonces, ¿por qué ahora su sombra parecía tan familiar? Era esa duda la que la consumía, la que no le permitía respirar tranquila. ¿Por qué si no era él, quién podía estar cuidándolos en secreto? Ese día, después de dejar a los niños jugando en el patio, Elena salió a buscar respuestas. Siguió el mismo camino por donde la figura se había ido entre la neblina. El sendero estaba húmedo, marcado por pasos que se hundían ligeramente en la tierra blanda. Se inclinó para observar con atención, intentando descifrar algo en las huellas. No eran huellas grandes ni pequeñas, eran huellas cansadas, de alguien que caminaba despacio. Como si cada paso cargara una historia pesada, difícil de llevar. Elena sintió un estremecimiento, como si la tierra misma susurrara un secreto antiguo. Continuó caminando,
guiada por un impulso que no lograba explicar. Cada metro recorrido despertaba recuerdos que ella creía haber silenciado. A lo lejos, divisó una pequeña colina y un árbol solitario que se recortaba contra el cielo. Ese lugar siempre había tenido algo especial, aunque nunca supo decir qué. Era un punto estratégico para observar sin ser visto, un refugio silencioso. Al acercarse, notó algo que hizo que su corazón diera un vuelco brusco. Había una manta doblada con cuidado, como si alguien se hubiera sentado allí durante horas. A un lado, vio restos de papel, migas de pan, marcas de pisadas que formaban un círculo. Era evidente, alguien había estado vigilando la casa desde ese punto. No con intenciones oscuras, sino con una paciencia protectora. Como si velar por ellos fuera un deber que esa persona había asumido en silencio. Elena tomó la manta entre sus manos y la reconoció al instante. Era vieja, de color grisáceo, con remiendos que ella misma había cosido años atrás. Pertenecía a su hermano Tomás, el único que había intentado ayudarla cuando todo se desplomó. Pero Tomás había dejado el pueblo hacía meses, buscando trabajo en otra región. ¿Había regresado sin avisar? ¿Era él quien estaba dejándoles comida cada mañana? La idea la golpeó con una mezcla de esperanza y tristeza. Si era así, ¿por qué no se había presentado? ¿Por qué esconderse como un fantasma generoso? Elena cerró los ojos, sintiendo que el misterio se volvía aún más profundo. ¿Por qué, si era él, qué lo obligaba a mantenerse en las sombras? Mientras la brisa movía suavemente las ramas del árbol, Elena trató de ordenar sus pensamientos. Su hermano siempre había tenido un corazón grande, aunque marcado por heridas invisibles. Era un hombre callado, acostumbrado a cargar culpas que no eran suyas. Quizá había regresado derrotado, sin valor para enfrentarse a su propia familia. Quizá sentía vergüenza de aparecer con las manos vacías. O tal vez había vuelto enfermo, débil, sin fuerzas para presentarse como antes. Elena sintió un nudo en la garganta al imaginarlo solo, escondido, observándolos cada madrugada. Si realmente era él, necesitaba encontrarlo, abrazarlo, decirle que no estaba solo. Pero también temía descubrir una verdad aún más dolorosa que la duda. Con la manta en brazos, volvió a la casa, caminando despacio mientras el sol trepaba al cielo. Los niños corrían entre la hierba, riendo sin saber que su mundo estaba por cambiar. El aroma del pan recién partido aún llenaba la cocina, cálido y reconfortante. Pero Elena ya no podía ver ese gesto como algo simple, ahora tenía peso emocional. La imagen de la figura alejándose, el árbol solitario, la manta doblada, todo formaba un rompecabezas. Uno que necesitaba completarse antes de que el miedo o la imaginación lo distorsionaran. Sabía que no podía seguir viviendo en esa incertidumbre dolorosa. Necesitaba enfrentar el misterio con los ojos abiertos. Y estaba dispuesta a hacerlo, aunque la verdad la hiriera. Al caer la tarde, tomó una decisión que cambiaría nuevamente el curso de sus días. Esa noche no solo esperaría detrás de la puerta, saldría a buscar respuestas. Ya no quería observar desde lejos, quería mirar de frente la historia que alguien había tejido en silencio. No permitiría que el destino siguiera jugando con su vida sin explicaciones. La manta doblada fue la señal que necesitaba, la pieza que encendió su determinación. Aquella noche, cuando los niños durmieran, ella caminaría hasta la colina. Esperaría allí, envuelta en el mismo frío que acompañaba al misterioso visitante. Esperaría, aunque el corazón le temblara. Porque era hora de enfrentar la verdad, sin importar el rostro que tuviera. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de los cerros, Elena sintió que su corazón se preparaba para una batalla silenciosa. Los tonos anaranjados del atardecer cubrían la casa con una luz melancólica que parecía presagiar algo grande. Los niños jugaban dentro, ajenos al torbellino emocional que su madre llevaba dentro del pecho. Elena los observó con ternura, pensando que ya habían cargado demasiado para tan corta edad. Si existía alguien velando por ellos desde las sombras, ella debía saberlo.
No podía permitir que la incertidumbre siguiera envolviendo su vida como una niebla interminable. Con manos temblorosas, preparó una pequeña linterna y un chal más grueso para enfrentar el frío. Esa noche no sería como las demás, esa noche ella no esperaría detrás de una puerta. Sería ella quien caminaría hacia la verdad. Cuando los niños se durmieron profundamente, Elena se acercó a ellos y los besó en la frente. Les acomodó las mantas con un gesto lento, como si buscara llevar algo de su fuerza a esos pequeños cuerpos. Les susurró una oración breve, pidiendo protección mientras ella no estuviera. Luego apagó la vela y el hogar quedó envuelto en una oscuridad tranquila, casi maternal. Tomó la manta que encontró en la colina y la apretó contra su pecho, como si fuera un escudo emocional. La tela aún conservaba un olor tenue, mezcla de polvo, trabajo y camino solitario. Ese olor era un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida cuando se carga con culpas viejas. Respiró hondo, cerró la puerta sin hacer ruido y salió al aire nocturno. La búsqueda había comenzado. El sendero hacia la colina era estrecho y estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pasos. La luna, apenas visible entre las nubes, iluminaba el camino con una luz pálida y temblorosa. Cada árbol parecía inclinarse hacia ella como si quisiera observarla avanzar. Elena sentía el viento helado rozarle las mejillas, recordándole que la noche no tenía piedad. Pero el frío no le importaba, era la verdad lo que la quemaba por dentro. Mientras caminaba, pensaba en todas las posibilidades, su hermano, su esposo, un desconocido. Cada imagen traía consigo emociones contradictorias que le apretaban el pecho. Pero aún así, daba un paso tras otro, guiada por una mezcla de valentía y necesidad. Era su destino quien la empujaba hacia adelante. Al llegar a la colina, el silencio era tan profundo que parecía una presencia viva. El árbol solitario se erguía frente a ella, recortado contra un cielo oscuro que amenazaba lluvia. La manta doblada ya no estaba donde la había encontrado esa mañana. Ese simple detalle le hizo sentir un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Alguien había vuelto allí después de que ella se marchara. Las pisadas alrededor del lugar eran recientes, marcadas con nitidez en la tierra húmeda. Elena encendió la linterna con manos tensas, enfocando el haz de luz hacia el suelo y los alrededores. Todo estaba igual, pero al mismo tiempo distinto, cargado de una energía inquietante. Como si la colina respirara junto a ella. Se sentó al pie del árbol y envolvió sus hombros con el chal, sintiendo el peso emocional del momento. Pasó los dedos por la corteza rugosa, buscando algo que la conectara con quien había estado allí. Cerró los ojos y dejó que la noche la envolviera, intentando calmar su corazón acelerado. Sabía que no podía permitir que el miedo la dominara justo cuando estaba tan cerca de entenderlo todo. Trató de recordar detalles del pasado que pudieran darle pistas, voces, gestos, ausencias prolongadas. Pero cada vez que su mente se acercaba a una posible verdad, algo dentro de ella se resistía. Porque la verdad no siempre cura, a veces también abre heridas. Aún así, permaneció allí, inmóvil, decidida a esperar el tiempo que fuera necesario. Porque ya no podía volver atrás. Los minutos se volvieron horas y la noche avanzó con una lentitud insoportable. Elena empezaba a sentir que sus pensamientos se mezclaban con sombras y suposiciones. La linterna parpadeó, amenazando con quedarse sin energía, y eso le aceleró el pulso. El viento comenzó a mecer las ramas del árbol, produciendo un sonido que parecía un lamento distante. Elena se abrazó a sí misma, sintiendo como el frío se filtraba bajo su piel. Estaba a punto de levantarse, convencida de que quizá había llegado demasiado temprano o demasiado tarde. Pero justo cuando apoyó las manos en la tierra para incorporarse, escuchó un ruido detrás de ella. Un crujido suave, contenido, que no pertenecía al viento. Su respiración se detuvo. Sintió una presencia acercarse, lenta y cautelosa, como si intentara no asustarla. Elena no se movió, temiendo que cualquier gesto brusco hiciera desaparecer la oportunidad.
El sonido se repetía, hojas pisadas, un ligero arrastre, pasos humanos. La oscuridad parecía contraerse alrededor de ella, concentrándose en un solo punto. La linterna parpadeó otra vez, iluminando apenas 1 metro frente a sus pies. Su corazón golpeaba con tanta fuerza que casi podía escucharlo en los árboles. No sabía si debía llamar, girar o simplemente esperar. Pero su instinto de madre, siempre alerta, le dijo que permaneciera quieta. Que la verdad estaba a solo unos pasos. De repente, una silueta comenzó a tomar forma entre la penumbra. Elena entrecerró los ojos, intentando distinguir algún detalle que calmara su corazón. La figura se acercaba despacio, con un caminar cansado y casi tímido. Podía ver los hombros caídos, la cabeza ligeramente inclinada hacia el suelo. Como si quien se aproximaba cargara años de silencios y culpas acumuladas. Elena sintió sus manos sudar y su garganta cerrarse. Era el mismo andar que había visto esa madrugada, el mismo ritmo pausado. La misma energía triste que parecía envolver a aquel visitante misterioso. Una parte de ella quiso salir corriendo, la otra quiso abrazarlo sin saber quién era. La figura se detuvo a pocos metros, respirando de manera entrecortada. Elena pudo ver ahora que llevaba un abrigo oscuro y viejo, cubierto de polvo del camino. Sus zapatos estaban desgastados, como los de alguien que camina más de lo que descansa. Las manos del desconocido temblaban ligeramente, como si temiera ser rechazado. Elena sintió un nudo en la garganta al percibir la vulnerabilidad que emanaba de él. La linterna parpadeó una vez más, iluminando fugazmente el contorno de su rostro. Y en ese breve destello, su corazón reconoció algo que la dejó sin aliento. Algo que jamás habría imaginado volver a ver tan cerca. Era una mezcla de pasado, dolor y amor silencioso. Elena tragó saliva y finalmente reunió el valor para pronunciar algo, lo mínimo. Su voz salió como un susurro quebrado que la noche llevó con suavidad. «Eres tú». El hombre levantó lentamente la cabeza, como si temiera que la verdad lo destruyera antes de tiempo. Sus ojos brillaron con una mezcla profunda de culpa, nostalgia y esperanza rota. El silencio que siguió fue tan intenso que el viento dejó de soplar por un segundo. Elena sintió sus piernas aflojarse, como si la realidad la golpeara demasiado fuerte. Porque, aunque la noche aún ocultaba parte de su rostro, ya sabía exactamente quién estaba frente a ella. Elena sintió que el mundo se detenía mientras la figura frente a ella levantaba el rostro. La linterna parpadeó una vez más, revelando por fin aquellos rasgos que tantos meses había tratado de olvidar. Eran los mismos ojos que un día la miraron con amor, y después con cansancio, y finalmente con abandono. La misma expresión rota que dejó en su memoria un hueco difícil de llenar. Era él. El padre de sus hijos. El hombre que se marchó sin volver la vista atrás. Elena sintió un golpe en el pecho, como si el pasado hubiera regresado de golpe a reclamar su lugar. La noche pareció cerrarse alrededor de ambos, atrapándolos en una escena suspendida en el tiempo. Él no dijo nada al principio, solo respiró hondo, como si también luchara contra sus emociones. Y en sus ojos había algo nuevo, algo que no recordaba haber visto nunca. El silencio se convirtió en un puente tenso, como un hilo a punto de romperse. Elena no sabía si acercarse, retroceder o simplemente dejarse caer al suelo y llorar. La mezcla de rabia, alivio, miedo y confusión la dejaba sin aire. Su voz parecía haberse congelado, atrapada en un pecho que latía con violencia. Él dio un paso adelante, lentamente, como si temiera asustarla. Llevaba en sus manos una pequeña bolsa, la misma que dejaba cada mañana en su puerta. La apretaba con fuerza, como quien sostiene un pedazo de arrepentimiento. Intentó hablar, pero las palabras se le quebraron antes de escapar. Elena vio cómo bajaba la mirada, incapaz de sostener la suya. Finalmente, él murmuró su nombre, casi en un susurro. Elena. Ese simple sonido hizo que su corazón temblara como una rama bajo tormenta.
Hacía años que nadie pronunciaba su nombre con ese tono doloroso y sincero. Ella cerró los ojos un instante, intentando frenar el torrente de emociones que la inundaba. No quería que la herida volviera a abrirse, pero tampoco podía negar lo que sentía. Él respiró hondo otra vez, como si reunir valor le costara cada pedazo de alma. Yo, no sabía si debía volver, dijo, con la voz ronca por meses de silencio. Cada palabra parecía arrastrar consigo una vida de arrepentimientos. Elena sintió una punzada de enojo mezclada con una tristeza profunda. ¿Por qué ahora?, preguntó, con un hilo de voz que denotaba todo su cansancio. Él levantó la mirada apenas un poco, revelando unos ojos rojos de desvelo y soledad. Porque no podía seguir viviendo sabiendo que ustedes pasaban hambre, respondió. Porque cada noche me arrepentí de haberlos dejado, y cada mañana pensé en regresar. Pero no tenía el valor, ni nada para ofrecerles. Sus palabras resonaban sinceras, cargadas de un dolor que no fingía. Elena apretó el chal contra su pecho, tratando de no quebrarse. El silencio entre ambos se volvió más pesado que la noche misma. Él continuó, como si al fin se hubiese permitido romper la represa que lo contenía. Contó cómo el trabajo fuera del pueblo había sido más cruel de lo que esperaba. Como la soledad lo persiguió día y noche, recordándole cada error cometido. Narró que enfermó gravemente y que estuvo cerca de no sobrevivir. Y que, cuando estuvo lo suficientemente fuerte para caminar, solo pensó en una cosa: volver. Pero regresar con las manos vacías y con una historia rota lo hacía sentirse indigno. Por eso eligió observar desde lejos, acercarse sin ser visto, ayudar sin pedir perdón. Por eso dejaba el pan y la leche antes del amanecer. Era su forma torpe de enmendar lo que había destruido. Las palabras le caían a Elena como lluvia helada sobre una piel ya herida. No sabía si creerlo todo, pero sí podía ver verdad en el temblor de su voz. Podía ver arrepentimiento en sus ojos, esos ojos que ahora evitaban los suyos por vergüenza. Y también podía sentir algo más, algo que no esperaba volver a sentir. Una parte de ella se resistía, recordándole las noches en vela, los llantos de sus hijos, la traición. Pero otra parte, la parte más humana, reconocía el valor que se necesita para volver roto. Para mirar a los ojos aquello que uno mismo destruyó. Elena tragó saliva, sintiendo que la lucha dentro de ella era tan intensa como silenciosa. No estaba lista para perdonar, pero tampoco podía ignorar lo que veía. Él dio un paso más, extendiendo la bolsa hacia ella. Sé que no arregla nada, dijo con la voz quebrada, pero es lo único que puedo hacer ahora. Elena la miró sin mover las manos, como si tocarla significara aceptar algo que aún no entendía. La bolsa contenía el mismo pan tibio y la leche fresca que alimentaron a sus hijos durante meses. Ese simple gesto tenía el peso de un océano entero para ambos. Ella finalmente extendió la mano y la tomó con cuidado, sin apartar la mirada de la suya. No era perdón. No era reconciliación. Pero sí era un reconocimiento del dolor compartido. Elena respiró hondo, intentando que su voz no temblara. No sé qué quieres de nosotros, dijo, con honestidad brutal. Él bajó la cabeza, como si hubiera esperado esa misma pregunta durante mucho tiempo. Nada, respondió, apenas audible. Solo, saber que están vivos. Elena sintió un golpe emocional que casi la derrumba. Él continuó, tembloroso, diciendo que no quería obligarla a nada. Que no esperaba volver a ser parte de la familia, ni pedir un sitio que ya había perdido. Solo quería ayudarlos a sobrevivir, aunque fuera desde las sombras. Porque vivir sabiendo que los abandonó lo estaba matando más que cualquier enfermedad. La noche avanzaba, pero para ellos el tiempo parecía haberse detenido. El aire se volvió más suave, como si la colina quisiera escuchar la historia que ocurría allí. Elena observó a aquel hombre destrozado frente a ella y se dio cuenta de algo. No era el mismo que se fue. Había vuelto, pero vuelto roto, humilde,
cargando culpas que apenas podía sostener. Había vuelto, pero no por él, sino por los hijos que había abandonado. Y esa pequeña verdad, tan simple y tan compleja, movió algo dentro de ella. Algo que aún no sabía si era compasión, tristeza, esperanza, o todas juntas. Por primera vez en mucho tiempo, quiso escuchar más. Él respiró hondo, como quien está a punto de revelar lo más difícil de su vida. Elena, dijo con la voz hecha pedazos. Yo no regresé solo para dejar pan y leche. Ella levantó el rostro, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Los ojos de él brillaban con una intensidad que no había visto antes. Una mezcla de miedo, necesidad y amor silencioso que parecía desbordarlo. Volví porque no quiero morir sin pedirte perdón, confesó, con lágrimas contenidas. La frase quedó suspendida en la noche, como una herida abierta. Elena sintió el aire escaparse de sus pulmones. Por primera vez, comprendió que la verdad apenas comenzaba. Elena sintió que el frío de la noche se volvía más intenso al escuchar aquellas palabras. No porque el viento soplara más fuerte, sino porque su alma había sido sacudida. El hombre frente a ella temblaba, no por el clima, sino por el peso de su propia confesión. Era la primera vez, en años, que veía lágrimas luchar por salir de sus ojos cansados. Lágrimas que nunca vio cuando él se marchó aquella noche oscura. La frase "no quiero morir sin pedirte perdón" seguía flotando entre ambos, pesada como el destino. Elena tragó saliva, sintiendo miles de emociones chocando dentro de su pecho. No sabía si abrazarlo, gritarle, o simplemente alejarse para no romperse de nuevo. Pero lo miró, con una mezcla de dolor y fuerza que nacía de tantas noches sola. El silencio se alargó, tan profundo que los grillos dejaron de cantar por un momento. Él bajó la mirada, como si temiera encontrar odio en los ojos de Elena. Pero lo que vio en ella no era odio, sino una tristeza antigua, demasiado grande para ocultarla. ¿Por qué te fuiste así?, preguntó Elena finalmente, con voz herida pero firme. La pregunta llevaba años queriendo salir, clavada como un espino en su garganta. Él apretó los puños a los costados, como si responder fuera un castigo necesario. Respiró hondo, luchando con su propio pasado. Porque tenía miedo, admitió, sin buscar excusas. Y porque fui cobarde. Elena sintió un golpe en el pecho, duro, directo, imposible de suavizar. Él continuó, como si al fin hubiera decidido enfrentar los fantasmas que lo perseguían. La pobreza me estaba ahogando, y sentía que no podía darles nada, dijo con dolor crudo. Cada día era una batalla que yo no sabía luchar. Y cuando veía a los niños con hambre, me sentía menos que un hombre. Las palabras temblaban mientras salían de sus labios secos. Pensé que yéndome les haría menos daño que quedándome vacío. Creí, tontamente, que encontraría trabajo y luego regresaría con algo digno. Pero fallé en todo. Elena cerró los ojos al escuchar ese derrumbe emocional. En su interior se agitaban recuerdos de noches en vela consolando a sus hijos. De verlos esperar a un padre que nunca volvió. De inventar historias para que no se sintieran abandonados por completo. Recordó cómo su propio corazón se quebró en silencio, sin que nadie la viera. Verlo ahora, tan destruido, despertaba una compasión que no esperaba sentir. Pero también reavivaba heridas profundas que no sabía si podían sanar. Yo tuve que hacerme fuerte porque tú elegiste romperte lejos, dijo Elena con voz firme. Él asintió, aceptando el reclamo sin intentar suavizarlo. Lo sé, y no tengo cómo devolver el tiempo que robé. La linterna parpadeó otra vez, iluminando sus rostros marcados por la vida. Él dio un paso más cerca, pero se detuvo antes de invadir su espacio. No espero que me perdones, dijo bajito. Ni que me aceptes de vuelta. Solo quería que supieras que cada pan, cada gota de leche, venían de mi arrepentimiento. Elena sintió un temblor recorrerla, porque cada mañana había sentido la bondad sin rostro.
Nunca imaginó que detrás había un corazón roto, intentando reparar lo irreparable. No sé qué siento, susurró, mirando el suelo húmedo. Parte de mí quiere creer en ti. Y otra parte tiene miedo de hacerlo. La vulnerabilidad en su voz hizo que él cerrara los ojos, con dolor sincero. La noche envolvía ambos cuerpos como si quisiera mantenerlos unidos en un mismo tiempo. Él respiró hondo y, con valentía temblorosa, dijo algo que Elena no esperaba escuchar. No regresé para pedirte volver conmigo. Ella levantó la mirada, sorprendida por la claridad de su tono. Regresé porque pensé que moriría, y no podía cargarme esa culpa a la tumba. Eran palabras duras, casi insoportables, pero verdaderas. Estuve enfermo, añadió. Muy enfermo. Y mientras luchaba por respirar, solo pensaba en ustedes. La revelación cayó como un rayo silencioso en el corazón de Elena. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Elena sentía que su respiración se volvía pesada, cargada de un dolor ajeno y propio. La idea de que él casi murió sin despedirse despertaba emociones que no sabía manejar. Rabia, tristeza, compasión, todo se mezclaba sin orden. Él la observaba con un respeto que antes no tenía, esperando sin presionar. No vine a pedir un lugar, repitió él, suavemente. Solo quería que supieras la verdad. Y si me lo permites, quiero seguir ayudando, aunque no quieras verme. Era una petición humilde, sin exigencias, sin ilusiones falsas. Una petición nacida del arrepentimiento más honesto. Elena sintió que algo dentro de ella se aflojaba, como un hilo tensado por demasiado tiempo. No era perdón, pero sí una grieta por donde entraba un poco de luz. La presencia de él ya no se sentía como una herida abierta, sino como una verdad inevitable. Una verdad que necesitaba enfrentar para poder seguir adelante. Mis hijos merecen claridad, dijo ella finalmente, con la voz más firme. Y merecen saber quién les ha salvado la vida estos meses. Él levantó la mirada con un brillo de emoción contenida. Pero Elena levantó la mano, pidiendo pausa. Aún no sé cómo, pero hablaremos de eso. A su tiempo. El silencio volvió a envolverlos, pero ya no era un silencio doloroso. Era un silencio lleno de posibilidades difíciles, pero reales. Ella miró el horizonte oscuro, pensando en el peso que llevaba cargando sola. Quizá no estaba lista para perdonar, pero sí para escuchar. Él respiró con alivio, como si esas pocas palabras le hubieran devuelto parte de la vida. La brisa nocturna movió las hojas del árbol sobre ellos, como un susurro de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, la noche ya no se sentía enemiga, sino una guardiana silenciosa de un encuentro que tenía que ocurrir. Un encuentro que cambiaría, para siempre, el rumbo de esa familia. Elena finalmente dio un paso atrás, abrazando su chal con firmeza. Debo volver a casa. Los niños me esperan, dijo, sin dureza. Él asintió con respeto, sin acercarse más, entendiendo que no podía presionar. Elena lo miró una última vez, viendo no al hombre que la hirió, sino al hombre que estaba roto. Y en esa mirada, ambos entendieron que la historia no había terminado. Solo había cambiado de forma. Él bajó la cabeza mientras ella se alejaba por el sendero iluminado por la luna. La colina quedó en silencio otra vez, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de verdad y de algo que apenas comenzaba a renacer. Elena caminó de regreso a su hogar con pasos lentos, como si cada uno cargara un universo de pensamientos. La noche, antes fría y punzante, ahora parecía envolverla con una extraña suavidad. La imagen del hombre llorando frente a ella seguía golpeando su memoria con fuerza. No era el mismo que se había marchado, había algo distinto en su mirada, algo roto. Elena sentía un torbellino de emociones luchando dentro de su pecho. Sus manos temblaban ligeramente y el chal que llevaba era el único ancla en medio del caos. Cuando la luz débil de la casa apareció a lo lejos, su corazón se encogió.
Allí dormían sus hijos, ajenos a la verdad que pronto cambiaría sus vidas. Y ella no sabía aún cómo preparar sus pequeños corazones para lo que venía. Al abrir la puerta, el silencio del hogar la abrazó como un viejo amigo cansado. El olor a madera y a mantas tibias la recibió con esa mezcla de nostalgia y refugio. Los niños dormían profundamente, esparcidos en posiciones inocentes y desordenadas. Elena se acercó a cada uno y los tocó suavemente, como si necesitara asegurarse de que eran reales. Sus respiraciones tranquilas contrastaban con el caos emocional que llevaba dentro. La bolsa con pan y leche que aún sostenía era un recordatorio de la verdad recién descubierta. La dejó sobre la mesa con un suspiro largo, cargado de cansancio y de preguntas. Nunca imaginó que aquel gesto diario tuviera un origen tan doloroso y humano. Y ahora, tenía que decidir qué hacer con esa revelación. Se sentó junto a la ventana, la misma desde donde tantas noches había esperado respuestas. El vidrio estaba frío, empañado por la humedad del aire nocturno. Elena apoyó la frente contra él, dejando escapar un suspiro que parecía contener meses de agotamiento. Su mente repasaba cada palabra dicha en la colina, cada gesto, cada temblor en su voz. ¿Era suficiente el arrepentimiento para borrar años de abandono? ¿Era suficiente su dolor para justificar el suyo? No existían respuestas fáciles, solo un camino lleno de decisiones difíciles. Ella debía pensar por sus hijos, por su estabilidad, por su paz emocional. Y también debía pensar en sí misma, en la mujer que había sobrevivido sola. El silencio de la madrugada comenzó a ceder ante los primeros signos del amanecer. Una tenue luz azulada se filtró por la ventana, anunciando un nuevo día que no sería como los demás. Elena se levantó lentamente, sintiendo el peso de la noche sobre los hombros. Preparó café con manos mecánicas, como si el cuerpo supiera qué hacer mientras la mente vagaba. El aroma cálido llenó la cocina, trayéndole recuerdos de una vida que ya no existía. Recuerdos de cuando él estaba allí, de cuando los problemas aún no los habían separado. Pero esos recuerdos también llevaban cicatrices profundas que no podía ignorar. Tomó la taza entre las manos, buscando calor. Necesitaba claridad, fuerza y tiempo, mucho tiempo. Mientras la casa despertaba poco a poco, los niños comenzaron a moverse entre sueños. El menor se levantó primero, arrastrando su manta y frotándose los ojos. «¿Mamá?», murmuró con voz adormilada. Elena lo levantó en brazos y lo abrazó con una ternura que casi le rompió el alma. Porque sabía que ese pequeño había recibido amor sin saber quién lo daba. Y que pronto su mundo también sería sacudido por verdades difíciles. Los otros dos despertaron poco después, riendo al ver el pan en la mesa como cada día. Una costumbre que para ellos era magia, pero que ahora tenía un nombre, un rostro. Un pasado que debía ser contado con cuidado. Mientras desayunaban, Elena los observaba con una mezcla de amor y temor. Cada bocado que daban la empujaba a una decisión que aún no sabía tomar. ¿Cómo explicarles que su padre, al que creían perdido, los había cuidado en secreto? ¿Cómo decirles que el hombre que los abandonó era también el hombre que los alimentó? Las palabras parecían imposibles, afiladas, peligrosas para sus inocentes corazones. Elena sintió que un nudo se formaba en su garganta al imaginarlos llorar, confundidos. No quería que sufrieran otra vez, ya habían soportado demasiado para su corta edad. Pero también sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, merecía salir a la luz. Era la única forma de sanar, aunque el proceso doliera. Después del desayuno, los niños salieron a jugar detrás de la casa. Sus risas llenaban el aire fresco, chocando con la tensión que aún apretaba el pecho de su madre. Elena los miró desde la ventana, sintiendo una mezcla de orgullo y fragilidad. Ellos habían sido su fuerza, su motor, su razón para seguir cada mañana. Nunca permitió que el abandono de él definiera sus vidas, aunque le costara noches enteras. Pero ahora debía decidir si permitiría que él entrara, aunque fuera un poco, en ese mundo que ella construyó sola.
no para recuperar su lugar, sino para enfrentar su verdad como padre. Y esa decisión pesaba más que cualquier carga que hubiera llevado antes. Porque ya no se trataba solo de ella, sino de los 3 corazones que la seguían. Elena salió al patio con pasos lentos, dejando que el viento despejara su mente. El cielo estaba despejado, y el sol matutino comenzaba a calentar la tierra húmeda. Miró a sus hijos correr entre los árboles, riendo como si el mundo fuera sencillo. Una parte de ella quiso proteger esa inocencia para siempre. Otra parte entendió que la vida estaba a punto de cambiar de nuevo, inevitablemente. Porque él regresaría. Sabía que lo haría. No para reclamar, no para exigir, sino para terminar aquello que inició con pan y leche. Y ella tendría que estar lista cuando ese momento llegara. Aunque la verdad aún la desgarrara por dentro. Esa noche en la colina no había traído cierre, sino el inicio de un proceso largo y doloroso. Elena lo sabía mientras observaba a los niños jugar sin preocupación alguna. La herida que él dejó no podía sanar de un día para otro, por más arrepentimiento que mostrara. Pero también sabía que el perdón, aunque lejano, comenzaba con el reconocimiento del daño. Él lo había hecho, con lágrimas, con voz rota, con una sinceridad inesperada. Y ese gesto plantó una semilla difícil de ignorar. Una semilla que podría convertirse en paz o en una nueva forma de dolor. Elena respiró profundo, dejando que el aire le llenara el alma. El destino ya había puesto las piezas en movimiento, ahora era su turno de mover las suyas. Mientras el sol ascendía lentamente en el cielo, Elena tomó una decisión silenciosa. No correría a esconder la verdad, tampoco la entregaría demasiado pronto. Hablaría con él otra vez, con claridad, con límites, con la fuerza que la vida le enseñó a tener. Lo escucharía, pero también le haría escuchar lo que ella calló durante años. Le mostraría el daño, pero también la dignidad con la que salió adelante sola. Sabía que no era un camino fácil, pero era el único camino posible. Porque había llegado la hora de dejar de alimentar la historia desde las sombras. Había llegado la hora de enfrentar el pasado, para proteger el futuro de sus hijos. Y aunque el corazón le temblara, estaba lista para dar ese paso. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Elena seguía su rutina con los niños, pero su mente vagaba constantemente hacia la colina. Sabía que él volvería, no para esconderse entre sombras, sino para enfrentar la verdad a plena luz. Cada mañana, la puerta seguía recibiendo pan y leche, pero ahora con una delicadeza distinta. Una especie de respeto silencioso hacia el espacio emocional que ella necesitaba. Elena lo agradecía sin decirlo, aunque cada entrega le apretaba el corazón. Porque ya no era un misterio, era un gesto cargado de arrepentimiento y amor torpe. Y aunque doliera, comenzaba a comprender que algunas heridas necesitan tiempo para respirar. Y otras necesitan ser miradas de frente para no infectarse en silencio. Una tarde, mientras los niños jugaban cerca del río, Elena vio una figura acercarse lentamente por el sendero. No había neblina, ni sombras protegiéndolo, ni madrugada para esconderlo. Solo un hombre vulnerable, con pasos lentos y manos vacías, buscando el valor para hablar otra vez. Elena sintió una punzada de ansiedad, pero respiró hondo y decidió quedarse firme. No correría, no se ocultaría, no dejaría que el miedo dictara su vida. Cuando él llegó a pocos metros, se detuvo, respetando su distancia. La miró con ojos sinceros, cansados, pero llenos de un deseo profundo de reparar. Gracias por venir, dijo Elena con voz pausada, sorprendiendo incluso a sí misma. Él asintió, como si ese simple reconocimiento fuera un regalo que no esperaba recibir. Se sentaron sobre un tronco caído, sin prisa, sin guiones, dejando que la realidad hablara por ellos. Elena comenzó, con una calma que había construido a través del dolor. Le contó del miedo que sintió cuando él se fue, del vacío que dejó en la casa y en los niños. Le habló de las noches en que tuvo que inventar fuerzas que no tenía.
de las lágrimas silenciosas que secaban mientras ellos dormían. Él escuchó sin interrumpir, con los ojos húmedos y las manos apretadas. Cada palabra le caía como un golpe que aceptaba sin defenderse. Porque sabía que esa era la deuda que debía enfrentar para poder seguir adelante. Y porque el amor verdadero también sabe mirar el daño sin huir de él. Cuando ella terminó, él habló con sinceridad desarmada. No intentó justificarse, solo confesó sus errores con una humildad nueva. Le contó cómo se despertaba cada noche pensando en los niños. Cómo soñaba con volver, pero se paralizaba por el miedo a destruir aún más lo que quedaba. Le habló de la enfermedad que lo hizo tocar fondo y de cómo la soledad lo enfrentó con su verdad. Le dijo que, aunque sabía que no tenía derecho, quería ser parte del crecimiento de sus hijos. No para ocupar el lugar que ella había construido, sino para ganarse uno con esfuerzo. Elena lo escuchó en silencio, sintiendo que su corazón se abría y se defendía a la vez. Era un equilibrio extraño, pero profundamente humano. Los niños, desde lejos, notaron la figura de su padre sin saber que él era su padre. Corrieron hacia Elena con curiosidad y él retrocedió instintivamente, temiendo asustarlos. Pero Elena levantó una mano suave, indicándole que no huyera. Se agachó junto a sus hijos y les habló con un cariño firme y transparente. Les contó que aquel hombre había sido quien les dejaba el pan y la leche. Que durante meses, él los había cuidado desde la distancia, aunque ellos no lo supieran. Los niños lo miraron con sorpresa, luego con una mezcla de confusión y timidez. El más pequeño, con su corazón puro, fue el primero en dar un paso hacia él. Y en ese pequeño paso, algo inmenso comenzó a transformarse. Él se arrodilló para estar a su altura, con lágrimas resbalando sin que intentara ocultarlas. «Perdónenme», murmuró, apenas capaz de mantener la voz estable. El niño tocó su rostro con curiosidad, sin comprender del todo el peso de esa palabra. Pero en su inocencia, encontró la fuerza para abrazarlo suavemente. Los otros dos, aunque dudosos, se acercaron poco a poco, permitiendo que la emoción los envolviera. Elena observó la escena con un nudo en el pecho, incapaz de contener sus propias lágrimas. No sabía si eso era perdón, pero sí sabía que era un comienzo. Un puente frágil, construido con manos temblorosas, pero dispuesto a sostener algo nuevo. Algo que el tiempo decidiría si podía florecer. Ese día no hubo grandes promesas ni declaraciones apresuradas. Solo verdad, lágrimas sinceras y un silencio cargado de significado. Él no pidió volver a la casa, no pidió nada. Solo se ofreció a ayudar, a estar presente, a ser útil en la vida de sus hijos. Elena le permitió acompañarlos de regreso al hogar, aunque mantuvo una distancia prudente. Para ella, la confianza no era algo que se entregaba, era algo que se reconstruía. Pero permitió ese gesto, porque vio en ellos, especialmente en los niños, una chispa distinta. Una chispa que mezclaba curiosidad, cariño, sorpresa y la posibilidad de empezar de nuevo. Una chispa que no se veía desde hacía mucho tiempo. Al llegar a la casa, él se despidió con respeto, sin intentar cruzar límites. Elena lo observó alejarse, ahora sin bruma que lo ocultara, sin madrugada que lo escondiera. Era un hombre distinto, marcado por sus errores, pero también por su deseo sincero de reparar. Ella cerró la puerta con suavidad, sintiendo que algo dentro de sí también se cerraba. No como un final, sino como un ciclo que había sido enfrentado y nombrado. Los niños se abrazaron a ella, preguntando cosas que respondería con tiempo y paciencia. No había prisa, la sanación tampoco se apresura. Esa noche, el pan y la leche no aparecieron en la puerta. Y por primera vez, Elena no lo necesitó para sentir esperanza. Mientras el hogar se iluminaba con el fuego tenue del fogón, Elena se sentó junto a la ventana. Miró el cielo tranquilo, con estrellas que parecían guiñarle desde lejos. Recordó los meses de frío, de incertidumbre, de rezos silenciosos. Y comprendió que,
aunque el pasado había sido duro, el futuro ya no estaba hecho solo de sombras. Dentro de ella había renacido una fuerza nueva, distinta a la que usó para sobrevivir. Era una fuerza que hablaba de reconciliación, de dignidad, de amor hacia sí misma y hacia sus hijos. Y de la posibilidad, remota pero hermosa, de que algo bueno pudiera crecer del dolor. Elena cerró los ojos y sonrió suavemente. Porque sabía que, aunque aún quedaba mucho por sanar, el amanecer finalmente había llegado. Elena pasó los días siguientes observando su vida con una mirada distinta, más consciente del camino recorrido. La pequeña casa, que por tanto tiempo fue un refugio de lucha silenciosa, ahora parecía respirar con un ritmo nuevo. Sus hijos jugaban con una alegría que no había visto desde hacía años, como si el mundo se hubiera ensanchado. La verdad revelada, aunque dolorosa, les había dado un latido de esperanza que llenaba los rincones del hogar. Elena sentía que algo dentro de ella se había aflojado, como un hilo que llevaba demasiado tiempo tenso. No era alivio completo, tampoco perdón absoluto, pero sí una paz que comenzaba a nacer. Una paz construida a partir de la verdad, no de un misterio cargado de incertidumbre. Y eso, para una madre que había sobrevivido al abandono, era un regalo inmenso. Un regalo que ella misma se había permitido. Cada mañana, al abrir la puerta, Elena ya no encontraba pan ni leche esperándola. Y sin embargo, el umbral nunca había parecido tan lleno. Porque ahora sabía quién había estado allí, velando desde la distancia, intentando sanar culpas antiguas. Y más allá del dolor, veía a un hombre esforzándose por encontrar su lugar en la vida de sus hijos. Los pequeños lo mencionaban con timidez, preguntando si volverían a verlo. Elena respondía con calma, sin prometer lo que no sabía, pero sin cerrar la puerta a lo posible. Porque entendía que los vínculos, cuando se construyen con verdad, requieren tiempo y cuidado. Y ella no permitiría que la prisa destruyera lo que podía convertirse en una sanación profunda. Para ellos, y también para ella. Las noches ya no eran un espacio de sombras y pensamientos dolorosos. Ahora, cuando el silencio caía sobre la casa, Elena respiraba sin sentirse perseguida por el pasado. Su corazón había aprendido a sostener lo ocurrido sin dejar que el miedo dictara su vida. Había aprendido a mirar hacia adelante, sin olvidar lo que la hizo fuerte. La imagen de él llorando bajo la luz tenue de la linterna se repetía en su mente, pero ya no como herida, sino como recordatorio de que incluso quienes fallan pueden encontrar valor para regresar. No para ser héroes, sino para ser humanos. Elena comprendió que todos cargan batallas que los demás no ven. Y que a veces, el amor verdadero se manifiesta en intentos torpes, pero sinceros. Los niños, por su parte, comenzaron a construir un nuevo concepto de familia. Para ellos, la revelación no fue un derrumbe sino un puente inesperado. Los tres procesaban la noticia a su manera, uno con curiosidad, otro con esperanza, otro con cautela. Elena los acompañaba en cada paso, respondiendo preguntas con honestidad y paciencia. Nunca les ocultó el dolor, pero tampoco les negó la oportunidad de formar sus propias opiniones. Ellos merecían conocer la verdad sin cargar con el peso emocional que ella soportó. Merecían crecer entendiendo que los errores no definen para siempre a las personas. Y merecían saber que el amor, aunque a veces llegue tarde, puede aún ofrecer consuelo. Aunque aún no supieran qué camino tomaría esa relación renacida. El hombre volvió a aparecer en días puntuales, sin invadir, sin presionar, sin exigir. Con pequeñas acciones, como cargar agua, cortar leña o ayudar en el campo, buscaba aportar algo. Sus gestos eran silenciosos, llenos de una humildad que contrastaba con el hombre que un día se marchó. Elena lo observaba a distancia, midiendo su constancia, su cambio, su disposición real. No buscaba romantizar su regreso, ni permitir un acceso fácil a su corazón. Ella había aprendido a poner límites que protegieran a sus hijos y a sí misma. Pero también reconocía que la vida no siempre ofrece segundas oportunidades tan honestas. Y que, a veces, lo correcto no es olvidar,
sino aprender a mirar con nuevos ojos. Sin repetir el dolor, pero sin negar la posibilidad del perdón. Un día, mientras recogía ropa del tendedero, Elena se sorprendió sonriendo sin razón aparente. No porque todo estuviera resuelto, sino porque su alma ya no estaba quebrada. El sol cálido sobre su rostro, el sonido de los niños riendo, el aroma de la leña quemándose. Toda esa sencillez contenía un significado más profundo que nunca antes había sentido. Era la sensación de haber atravesado una tormenta sin perderse en ella. De haber encontrado fuerza donde antes solo había cansancio. De haber aprendido que el amor propio también es un acto de valentía. Y que la vida, aunque dura, aún tenía cosas hermosas para ofrecerle. Incluso después de tantas lágrimas. A veces, por las noches, Elena miraba hacia la colina donde todo comenzó a cambiar. Podía visualizar con facilidad la manta doblada, las huellas, el árbol solitario. Ese lugar se había convertido en símbolo de un capítulo doloroso, pero necesario. Un espacio donde la verdad se abrió paso entre la niebla y el silencio. Donde ella dejó de esperar milagros y decidió enfrentar la realidad. Donde el pasado dejó de ocultarse y comenzó a transformarse. Miraba la colina con respeto, sin rencor, porque comprendía su importancia. Era el lugar donde dejó de ser solo una madre abandonada. Y comenzó a ser una mujer renacida. Los niños la acompañaban a veces y recogían piedras o flores silvestres del camino. Para ellos, la colina era ahora un sitio de juegos y descubrimientos. Su inocencia había convertido el dolor en algo más liviano, más manejable. Elena observaba cómo la vida tenía esa capacidad maravillosa de sanar a través de la ternura. Y, aunque no lo dijera en voz alta, agradecía que sus hijos pudieran ver ese proceso. Que supieran que la verdad, aunque golpea fuerte, también puede dar nuevos comienzos. Y que el amor, cuando se construye despacio, es más estable que el que nace apresurado. Sus corazones pequeños parecían entenderlo sin demasiadas explicaciones. Como si la vida misma les susurrara sus lecciones. Con el paso del tiempo, el hombre comenzó a ganarse un lugar en la vida de los niños. No como héroe, no como salvador, sino como alguien dispuesto a reconstruir. Los acompañaba a pescar, les enseñaba a amarrar cuerdas o a identificar huellas en la tierra. Elena observaba sus interacciones con un cuidado silencioso, siempre protectora. Pero poco a poco, comenzó a ver que sus hijos no le temían ni lo rechazaban. Lo miraban como quien mira a alguien que quiere hacerlo mejor esta vez. Esa era la clave, no borrar el pasado, sino aprender de él. Y en esa dinámica, Elena encontró un extraño alivio. Porque la vida, aunque imperfecta, estaba volviendo a abrirse para todos. Una tarde, cuando los niños ya dormían, Elena salió al umbral y respiró el aire fresco. El cielo estaba lleno de estrellas, y el silencio tenía un sabor dulce, distinto al de antes. Miró el camino donde durante tantos meses aparecieron pan y leche. Y en lugar de sentir vacío o nostalgia, sintió gratitud. No por lo que sufrió, sino por la fuerza que desarrolló en medio de la adversidad. La mujer que miraba ese camino no era la misma que lo temía en silencio. Era más fuerte, más sabia, más dueña de sí misma. Elena comprendió entonces que la vida siempre encuentra la forma de seguir adelante. Incluso cuando el corazón cree haber llegado a su límite. Al cerrar la puerta esa noche, sintió que finalmente había hecho las paces con su historia. No con él, no por completo, pero sí con su propia alma. Había dejado entrar la verdad, había permitido que sus hijos sanaran, había abierto un espacio para el futuro.